Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar. Hoy día vamos a hablar sobre cómo el uso de ChatGPT afecta negativamente tu capacidad mental para procesar información. ¿Ok? Así que el tema va a estar bastante interesante, sobre todo porque les va a permitir a ustedes tomar conciencia en el uso moderado, pero además adecuado, ¿ya? De cómo deben usar estas herramientas de modelos fundacionales como ChatGPT. Ok, antes de comenzar nuestra charla, este webinar llega gracias a Replicers. Ok, si estás buscando un especialista de empleabilidad con atención inmediata, te invito a que contrates su Repliker. Ok, pueden contratar un Repliker ahora mismo visitando la web www.replicers.com o solamente replicers con ese al final.com. Ok, bien. Este, la información o los hallazgos que vamos a compartir en este webinar es de un paper que acaba de lanzar el MIT sobre cómo el uso de ChatGPT afecta a tu cerebro, ¿no? Ellos le llaman una acumulación de deuda cognitiva. Acuérdense que cognitivos son todas aquellas eh, acciones que toma el cerebro para procesar información, ¿no? El tema de aprender, de resumir, de extraer data, de encontrar patrones, ¿no? ¿Ok? Y cómo, o sea, ellos le llaman deuda, pero en realidad es como cómo afecta negativamente usar, ¿no? De manera particular, a través del uso de estos asistentes de IA, o modelos de IA para tareas de escritura de ensayos o artículos, ¿no? Ok, entonces vamos a fondo. ¿Sobre qué va este estudio? ¿No? Los datos encontrados de los que voy a hablarles en este blog están basados, como les comenté, en este estudio del MIT que se enfoca en encontrar daño cognitivo, ¿no? ¿Por qué específicamente cognitivo? Bueno, por un tema mental, pero además porque técnicamente hablando los modelos de IA hacen o imitan las tareas cognitivas que hacemos nosotros los humanos. Entonces, cuando de alguna manera delegamos estas tareas cognitivas al que deberíamos hacerla nosotros, se la delegamos a modelos como estos, la intuición o la hipótesis diría que efectivamente vamos a encontrar o sea, nosotros dejamos de pensar, de procesar la información, de extraer los datos, de resumirlos, de encontrar patrones, y se lo estamos delegando a otro. Entonces nosotros dejamos de hacer eso. Por lo tanto, si entendemos al cerebro como un músculo, estamos ejercitándolo menos y debería empezar a dejar de funcionar o empezar a funcionar menos, ¿no? Entonces, por ahí un poco parte de la hipótesis. Este estudio ofrece insights bastante precisos e importantes para ponernos sobre todo alertas, no solo a nosotros, ¿no? Principalmente a nuestros hijos, ¿no? Porque imagínense que nuestros hijos empiecen a usar a temprana edad de manera errónea estos modelos sin un adecuado entrenamiento, aprendizaje o metodología o framework de uso, ni control, como hoy, por ejemplo, se usan mucho las redes sociales, ¿no? Muchos papás a sus hijos les dan las redes sociales o las pantallas por un tema de distracción. No sé si lo saben o no, pero afectando su atención, afectando su capacidad de retención, de memoria, brutalmente, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, lo mismo ahora para uso de modelos de IA, ¿no? Si no eres consciente de esto, lo que vas a hacer es que vas a generar en tu hijo una disminución en sus capacidades cognitivas y, dicho de otro modo, lo vas a volver menos inteligente, ¿no? ¿Ok? O con menos, bueno, el término inteligencia es muy amplio, ¿no? Vamos a decir con menos capacidad cognitiva, ¿ya? Para ser un poco más específico. Bien, entonces, este estudio ofrece insights en temas cognitivos y la calidad de escribir un ensayo, ¿no? Porque el experimento está en la acción que se les pide a las personas es escribir un ensayo. Po- eh, la cantidad de gente que lograron reunir son 54 participantes, los agruparon en tres grupos, ahora vamos a entrar a más detalle estos grupos, y el tiempo que duró la investigación fue 4 meses, donde se invitaba a los participantes en 4 sesiones, ¿ok? Con ciertas particularidades en la última sesión. Las tres primeras sesiones se mantuvieron iguales, la última sesión sí hubo un cambio, que ahora lo vamos a ver, y todos los detalles de hallazgos los vamos a ver a continuación. ¿Ok? Entonces, bueno, esta figura un poco visualmente nos dice cómo fue el protocolo del estudio, ¿ya? Entonces hubo un onboarding de bienvenida, donde se le explica un poco las tareas, el objetivo, ¿verdad? De la investigación. Durante las sesiones, las personas usaron un headset, o sea, un casco que se encarga de captar ciertas señales cerebrales, ¿ok? Bueno, luego hubo un test, blinking test, luego hubo un test mental matemático, luego hubo el tema de la evaluación, los ensayos, que hagan los ensayos, y luego hubo una entrevista post, ¿ya? En esta entrevista post, por ejemplo, se midió la memoria, ¿no? Se le preguntó a los tres grupos, ¿ok?
que ahora los vamos a ver cuáles son estos tres grupos, pero en general los tres grupos separados, pero que mantuvieron sus integrantes durante todo el evento, durante toda la evaluación, durante los 4 meses, se le preguntaban sobre, por ejemplo, qué cosas escribieron en el ensayo, a quiénes citaron, entre otras cosas, ¿ya? Ok, y bueno, y se les programaba para la siguiente sesión. Listo. Los tres grupos, ok, que se crearon con estas 54 personas, fueron un grupo que para resolver esta tarea se le pedía que use solamente modelos de IA, específicamente en este caso, ChatGPT, ¿ya? Luego a otros se le pidió que usaran, para hacer la tarea que es escribir un ensayo, se les pidió que usen el buscador Google, el Search Engine de búsqueda de Google que hemos usado durante varios años. Y finalmente al tercer grupo se le pidió solo que usen el cerebro para escribir el ensayo. ¿Ya? Obviamente tópicos nada complejos, ¿no? Tópicos que permitan no necesitar información muy especializada, ¿no? O a menos de que sea información que tú conoces. Pero la condición para este grupo era que solo podía usar su cerebro. Estos podían usar solo, o sea, además de su cerebro, obviamente, podían usar motores de búsqueda y estos, además de su cerebro, podían usar, o tenían que usar, mejor dicho, Large Language Models, como ChatGPT. ¿Ok? 4 sesiones, distintos tópicos para escribir, para hacer el ensayo, ¿no? Listo. Una cosa importante a resaltar es, primero, que durante todas las sesiones los grupos se mantienen, ¿ok? Eso no cambia, las personas, los integrantes de cada grupo se mantienen. Y en la última sesión ocurre un cambio, es decir, al grupo que venía en las 3 primeras sesiones usando Large Language Model, se le pide que ahora solo use su cerebro para la última sesión. Y al grupo que solo venía usando su cerebro durante las primeras 3 sesiones, en la última sesión, en la cuarta, se le pide que ahora use Large Language Model, como ChatGPT. ¿Ok? Solo en la cuarta sesión. En las otras 3 anteriores, este grupo se mantiene usando siempre ChatGPT, 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 y este grupo de acá, el azul, solo su cerebro, solo su cerebro, solo su cerebro. Listo. Entonces, sigamos con el contexto, ¿no? Para darles contexto, esta investigación asignó, como les decía, a diferentes participantes en 3 grupos que tenían que escribir un ensayo, ¿no? Los grupos, como les dije, un grupo solo usaba ChatGPT, otro grupo usaba motor de búsqueda, como Google, y otro grupo usaba solo su cerebro. Se hicieron 4 sesiones en total, con este cambio que les expliqué al final. Los hallazgos, ¿ok? Acá voy a mencionar 4 de los hallazgos, pero en realidad hay más, ¿ok? Luego, los invito a que lean el blog completo que lo tengo en mi LinkedIn. En mi LinkedIn me encuentran como Enrique Suárez Chalco, Chalco. Pueden ir ahí va a estar el blog que escribí y ahí hay más, si quieren profundizar más en esto, ¿ya? Pero bueno, acá les cuento algunos hallazgos. Uno, algo interesante que se encontró es que los 3 grupos, el grupo que usó solo LLM, o sea, solo ChatGPT, el grupo que usó Google como buscador y el grupo que solo usó su cerebro, es que los 3 grupos evidenciaron significativas diferencias en los patrones de conectividad neuronales. Acá es importante recordar que nuestro poder de razonamiento no solo está por la cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro, sino por las relaciones que se generan entre las neuronas. ¿Ok? Entonces, como cada uno tuvo acceso a diferentes herramientas, obviamente el cerebro usó diferentes estrategias para resolver la tarea, ¿no? Eso es obvio. Pero eso a nivel cognitivo se evidencia patrones de conectividad neuronales diferentes, es decir, las conexiones de las neuronas fueron diferentes. Eso significa que los diferentes grupos, al hacer uso de diferentes herramientas, obligan a su mente a crear diferentes estrategias cognitivas. ¿Ok? Entonces hay una clara diferencia cognitiva en el cerebro. Dos, con esto en mente, lo que este estudio evidencia de manera clara es que el cerebro de las personas que usaron ChatGPT evidenciaron una disminución, pérdida, caída, ¿no? Como quieran ustedes verlo, sistemática, o sea que se va generando de manera uniforme durante las sesiones, a medida que usaban ChatGPT. Es decir, a medida que usaban ChatGPT, aumentaba la disminución, caía más, ¿ya? En otras palabras, las conexiones, o sea, evidenciaban conexiones más débiles a nivel neuronal, ¿ya? Comparado con los otros grupos. O sea, era más débil el cerebro a nivel neuronal, ¿ya? Las conexiones, que justamente son las conexiones que les comenté hace un ratito, la conexión entre neuronas, las que hacen más racional nuestro cerebro, mejor racional. Entonces, eso empezó a disminuir y lo que se mostraba era una conexión más débil, por lo tanto, menos capacidad de razonamiento, de procesamiento de información. Tercero, finalmente, en la cuarta sesión donde se les pidió al grupo que habían usado en las primeras 3 sesiones ChatGPT, cambien y ahora usen solo su cerebro y viceversa Pero bueno, enfoquémonos en la gente que usaba ChatGPT. Entonces, la gente que usaba ChatGPT en las 3 primeras sesiones, se les pidió que cambiaran, ¿ok? Y que ahora en la última sesión solo usen su cerebro para hacer la tarea, mostró que tenían una conectividad neuronal débil, débil.
Eso está relacionado, como les dije, a que tu cerebro razona menos o tiene menos capacidad de razonamiento, de procesamiento de información. Y además una menor activación de redes alfa y beta, ¿ok? Que está relacionada a nuestras capacidades cognitivas. Bien, entonces, otro hallazgo es que otro problema que se evidenció es que el grupo que solo usaba ChatGPT se evidenció que perdía su memoria a corto plazo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que les vimos en el pipeline del proceso de investigación que había una última etapa, no una última, una penúltima etapa después de que cada grupo creaba un ensayo, ¿no? Se pasaba por una entrevista. Bueno, en esa entrevista se le hacía preguntas sobre su ensayo y estas personas que usaban ChatGPT no podían citar lo que habían escrito minutos antes. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque imagínense, ya tenemos una sociedad que no tiene capacidad para controlar redes sociales, el tiempo que pasa en las redes sociales, y las redes sociales lo que hacen es te quitan atención, ¿ok? Te quitan memoria. Súmale que si empiezan a usar para hacer sus tareas cognitivas que le corresponde a ellos por su rol, por su job, por su función, en su trabajo, en lo que fuese, empiezan a delegar estas tareas cognitivas a asistentes como ChatGPT, le vas a quitar además capacidad cognitiva, o sea, capacidad de razonamiento, de procesamiento de información, de encontrar patrones, y además le quitas memoria a corto plazo. Imagínense el tipo de sociedad que vamos a crear, ¿no? Va a ser cada vez una sociedad con menos capacidades, no solo de aprender, porque no tienes, por las redes sociales, no tienes capacidad de atención, y por el uso de estos modelos como ChatGPT, no tienes capacidad ni de retención, no tienes capacidades de procesamiento de información, y además no tienes capacidades de retención o de información a corto plazo, ¿no? Entonces, realmente estos hallazgos ponen en evidencia seria e importante y nos debe ayudar a tomar conciencia del uso medido y correcto. O sea, no se trata de reemplazar las tareas que yo debo hacer, ¿no? Se trata más bien de ayudarnos en un proceso final de repente, ¿no? O sea, yo voy haciendo mi tarea con mis herramientas de siempre y si encuentro que no estoy pudiendo hacerlas, bueno, salgo en busca de ayuda de estos tipos de modelos, pero no puede ser algo que use en primera línea, y menos para una tarea que demanda el uso de mi cerebro. Porque lo que va a pasar, como le decíamos al inicio, el cerebro es como un músculo. Si lo dejas de usar, se te atrofia. Imagínense esto en niños, ¿ok? Imagínense esto en niños, ¿ok? Entonces también es un llamado de atención a los papás. Bueno, eh, un inicio de publicidad. Recuerden que si están buscando una atención personalizada de un especialista legal como Geraldine, los invito a contratar el Repliker de Geraldine, ¿ok? Si quieren conocer más o si quieren contratar el Repliker de Geraldine, pueden visitar replicers.com o www.replicers.com. Conclusiones finales. Entonces, primero, de hecho, que esto nos debe servir como como se dice, un llamado a la conciencia, ¿no? Es decir, hay que tomar conciencia del impacto que tiene el uso de ChatGPT o de otros modelos similares, ¿no? Obviamente ChatGPT no es el único, está Gemini de Google, ¿no? Por ejemplo, yo uso Gemini de Google, pero está también Claudio Anthropic, está Llama de Meta, entre otros, que su uso desmedido y de manera no adecuada va a tener un impacto severo en la disminución de nuestras capacidades cognitivas. Pero no solo eso, sino también en el pensamiento crítico, en la independencia intelectual, en nuestra capacidad de retener información a corto plazo, en nuestra capacidad de aprender. Y a eso, si le sumas la pérdida de atención por culpa de las redes sociales, la cosa se complica más. Además, se evidenció que la comodidad del uso de ChatGPT. Acá hay algo también interesante, ¿ya? Y que esto pasa mucho con el tema de las habilidades blandas, ¿no? A veces el problema de las habilidades blandas, que quizás lo podamos hablar en otro momento, es que uno de sus problemas es que las personas no reconocen que tienen una escasez de ciertas habilidades blandas, ¿no? No las reconocen, ¿ya? Y no las reconocen por varios factores, ¿no? Dos principales, creo yo. Uno es porque son difíciles de cuantificar y el otro porque tienen una connotación social muy fuerte, ¿no? Entonces nadie quiere verse socialmente por debajo de otro, entonces no acepta que no tiene una capacidad, no tiene una habilidad blanda desarrollada. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque eso pasa con el uso de estas herramientas, que nadie acepta, es como el enfermo, ¿no? No acepta que esté enfermo. Entonces nadie acepta que por el uso de ChatGPT dejas de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera te pones a evaluar el proceso de pensamiento que está haciendo ChatGPT, obviamente pensamiento computarizado, pensamiento LLM, ¿no? Ni también los paso a paso, ni nada. Simplemente lo que te dice, lo haces. Entonces, ¿y por qué pasa eso? Por la comodidad, ¿no? Lo que evidencia esta investigación es que esa comodidad del uso hace que en un momento determinado simplemente aceptes todo y no hay un proceso de crítica, de evaluación hacia el modelo, ¿no? Ok, listo. Espero que les haya parecido interesante. Recuerden compartirlo.
y dejarnos comentarios y nos vemos en un siguiente webinar. Gracias.